El mejor análisis político está en Todos a la Cueva. Nuevo bloque de Todos a la Cueva. Continuamos con Cecilia Díaz y ahora presentamos a Gala Kreisler, abogada. Buenas. ¿Cómo andas, Gala? Bien, bastante bien. La voz está un poco delicada, ¿no? Un poquito. Bueno, Gala va a hablar despacito porque bueno, viene complicada de la voz, pero bueno, ya presentamos la columna de la doctora. Primera columna como doctora. Exactamente. Oficialmente. Doctora en tenemos título. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad quería retomar un poco lo que está pasando en estas últimas semanas con los despidos en Telam. Una situación que en realidad deberíamos empezar a pensarla como un desguazamiento progresivo, gradual, ¿no? El gradualismo mal entendido, el ajuste gradual, digamos, aparece en Telam y en los medios públicos. Retomemos un poco algunas cuestiones que ahora se pueden cristalizar en estos 354 despidos en la Agencia Nacional. En primer lugar, tenemos que tener en claro que la Agencia Nacional Telam se ha dedicado en los últimos 50 años, ¿no? 70 años ya que tiene de existencia, a dar cobertura nacional sobre todos los hechos que acontecen en todo el territorio. Entonces, ¿cuál es su rol dentro del sistema de medios, ya sea privado o público? Es una especie de mayorista de noticias, ¿no? Digamos, de alguna manera, lo que hace, brinda un servicio al resto de los medios, que es aportarle una serie de cables, como se denomina, que son informaciones breves sobre lo que está ocurriendo en todo el país. Entonces, a partir de esos datos, que en general son datos chequeados, precisos, digo, las agencias de noticias se tratan de eso, digamos, no agregan información, sino que mandan información mayorista, ¿no? Esta lógica de materia prima del periodismo. Como una lógica meramente descriptiva para que después los diarios hagan sus noticias, exactamente, ¿no? Porque en realidad justamente sus clientes son de distintos públicos y de líneas ideológicas y editoriales. Entonces, a partir de esa información se proveen y construyen o eligen qué temas seleccionan. Entonces, de alguna manera, es un sector muy importante que en aquel momento, cuando fue creada bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, tenía que ver con esto de poder generar un pensamiento soberano informativo. Porque, evidentemente, en términos geopolíticos, hay otras agencias de noticias mucho más fuertes, ¿no? Entonces, si recordamos aquellos conflictos que existían, ¿no? Al sostener la tercera posición y la diferencia con la embajada de Estados Unidos, ¿no? Digamos, estos conflictos que son parte de nuestra historia. Agencia Telam tenía que jugar un poco a ese rol de poder construir información desde, con la mirada argentina, con una mirada federal. Perdón, una pregunta, Ceci, sí. ¿De qué ministerio depende Telam? Actualmente depende del sistema de medios públicos, o sea, del ministerio que está a cargo de Lombardi. Pero, digamos, siempre fue cambiando de lugar. De alguna manera siempre dependió de jefatura de ministros. En algunos años dependía de lo que tenía que ver con el sistema de medios públicos, entonces de Radio Nacional. Y era parte de lo mismo, digamos, de acuerdo a las administraciones fue cambiando de eje, ¿no? Pero bueno, lo importante es ahí pensar entonces que su cuerpo de trabajadores en realidad no tiene que ver con una gestión de gobierno, sino que se va alterando con el tiempo y también, digamos, en todo caso, no altera la cuestión política, pero sí la gestión de lo público también altera el funcionamiento de Telam, digo. Porque si tenemos en cuenta cuál fue la última gran, el último gran desguace que tuvo Telam fue en el gobierno de la Alianza, ¿sí? En el gobierno de la Rúa. Entonces, de alguna manera, en el periodo kirchnerista lo que hay es una ampliación de la planta que también tenía que ver con otra postura política que era el Estado como parte interventora del mercado de la comunicación y de la información. Entonces, disculpame que te interrumpa un segundo, que esto que decís es aplicable a todas las ramas del Estado. No hay una crítica que se le hace al periodo kirchnerista de ampliar, según los medios, de ampliar en exceso la planta del Estado.
Pero hay que tener en cuenta, además allá de algún caso particular que eso pudo haber pasado, en líneas generales el Estado venía de una década de aplicación del consenso de Washington por el que se lo había casi destruido, por lo tanto era necesario reincorporar personal al Estado. Exacto, y aparte tiene que ver con las funciones que asume el Estado. Entonces, por ejemplo, Telam se dedicaba a lo que tiene que ver con construir los mensajes de la publicidad oficial, ¿no? O sea, también tenía otras funciones dentro del Estado que no son solamente las periodísticas. Más allá de eso, lo que hemos tenido, por lo menos en estos 2 últimos años, es un proceso paulatino de desguace. ¿Sí? Creo que en la otra columna que hice ya hace mucho tiempo, que estábamos hablando de cómo se fueron desguazando otras políticas públicas de comunicación, lo que tenemos es un periodo que en la primera instancia los medios públicos empezó con este eslogan de ceder la palabra, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿cederla a quién, no? Los que más o menos estamos en el tema de cuáles son las tensiones sabemos que es cederla al mercado, ¿no? A esto que no sabemos quién es, pero es el mercado. Y entonces de algún modo lo que se hizo fue tratar de, bajo este discurso que vos bien retomabas, Emiliano, que era de, digamos, acusar de politización a los medios públicos, lo que se hizo fue alterar totalmente su programación y alteraron el contrato con las audiencias. Y esto se evidencia en la caída del rating, por ejemplo, en Radio Nacional. ¿Qué es alterar el contrato con las audiencias? Digamos, había una relación, o sea, cada uno de nosotros cuando consumimos un medio esperamos algo del medio, o sea, esperamos encontrar nuestra voz, nuestros intereses, ¿no? Tenemos una relación de confianza. Cuando vos en una programación te cambian a todos los conductores, la línea editorial y todo lo demás, llega un momento que vos decís, no, esta ya no es mi radio, entonces te pasás a otra radio o a ver otro canal, o no encontrás aquella oferta que vos tenías en contenidos y te pasás a otro. Eso pasó un poco, se notó un poco con lo de Paca Paca o en su momento lo de Cocineros Argentinos. Me acuerdo que lo habían sancionado, ¿no? Al cocinero que expresó un poco su opinión política. Exacto, sí, bueno, digamos, dentro del canal fue uno de los pocos programas que quedó en pie de la vieja gestión, de alguna manera, pero con una reducción de presupuesto visible para cualquier televidente. Me parece interesante esto de que el gobierno que se jacta de no politizar hace una modificación de programación que no es viable en términos de mercado. Porque si esto... Ni siquiera es rentable, claro. Recuerdo lo que pasó con La Mega, cuando se intentó convertirla en la radio del rock y pasar música en inglés. En 20-25 días tuvieron que retrotraerse por la pérdida violenta de audiencia que habían tenido. Bueno. La modificación en los medios públicos no funciona ni siquiera desde un punto de vista comercial. O sea, comercialmente, o sea, si, digamos, la idea era generar algún tipo de competencia o de contenido que sea elegido por el público, esto tampoco aparece, digamos. Entonces, en Radio Nacional hubo directamente una pérdida de audiencia en todo el país, muy evidente. Entonces, en primer lugar, uno podría decir, bueno, el sistema de medios públicos, lo primero que se desguazó fue la audiencia. Entonces, y también teníamos nuevas contrataciones de cachet también importantes. Digo, eso no hay que dejarlo, lo que tiene que ver con los contratos de las principales figuras en radio, televisión. Digo, aparecieron nuevas figuras que uno diría, bueno, ¿a qué viene? Y ahí hay un problema también de oferta informativa, digamos. Fíjense el nivel de poca mirada de gestión en términos estratégicos que terminaron copiando, digamos, la misma línea editorial de los medios privados. Digo, esta noción de ir cerrando voces, de algún modo, se hizo evidente en los medios públicos. Una pregunta, sí. Ceci, pensando en lo que decía recién Emi en relación a que ya no responde a una lógica de mercado, puede ser que tal vez lo que se busca es favorecer otros mercados que son donde ellos tienen sus inversiones, digamos. Entonces, si ya no te resulta interesante lo que transmite la televisión o los medios públicos, te pasas a los medios privados, que son los que les generan rédito personal. Exacto. O sea, hay como dobles varas en lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, de un aumento de la pauta publicitaria a medios privados, mientras que los medios públicos de la nación fueron cada vez, digamos, reducidos bajo distintas lógicas. Entonces, tampoco en términos, de que vos generes mejor audiencia, mayor audiencia, eso ya se terminó.
Y entonces así vamos llegando a la cuestión de Telam de vuelta, ¿no? Porque así como pasó en los otros medios y también se fueron cerrando lo que se llaman las repetidoras en todo el país, por esta cuestión de que, bueno, falta de presupuesto, la gente no escucha, o ya no es relevante porque, digamos, al gobierno le interesa el discurso emitido por Clarín, ¿no? Es parte de su tensión. En Telam pasa algo similar, digamos. En Telam empiezan con esta discusión de quitar este sector, y a mí me parece que no es menor pensarlo en este contexto de aumento del mal humor social. Hay corresponsalías a lo largo de todo el país que directamente se cerraron porque echaron a todos los empleados. Y eso me parece un punto como bastante relevante, porque es decir, vos estás quitando una boca de expendio y Claro. también de producción, de noticias, Información, sí. de sectores del país del que ahora no nos vamos a enterar. Sí, algo que los medios privados conocen muy bien. O sea, tenés TN y la gente que se las pasa por todo el país Exacto. haciendo llegar su discurso o manifestando lo que pasa en Capital Federal, que al puntano puede no interesarle, pero Claro. es necesario que lo sepan. O de otros medios, otros grupos de medios que funcionan muy bien en el interior y quizás acá en Capital no los conocemos, Cadena 3, por ejemplo, Grupo 1. Digo, hay otros sectores también que hacen lo suyo. Pero digo, hay una intencionalidad ahí también en cerrar esas corresponsalías, digamos, no es menor. Y después hay una cuestión interna de los trabajadores de prensa que es perversa, ¿no? Digamos, en primer lugar, digamos, para los que estamos en contacto de alguna manera con los trabajadores de Telam, sabemos que tuvieron, por lo menos un mes antes, empezó el rumor de los despidos, que el número era 400. 400 equivale a más de la mitad de la planta. Entonces, ya ahí empezó, digamos, la cuestión de esto, ¿no? De generar incertidumbre, malestar. Y bueno, todo lo que implica cuando vos sabés que puede que tu trabajo esté en peligro. Empezamos por ahí. Después que se empezaron a enviar en los últimos 15 días los telegramas de despido, empezó una situación muy, por eso decimos perversa, ¿no? Que es aquellos que eran despedidos les enviaban el telegrama y se enteraban en sus puestos de trabajo, que digamos que el telegrama había llegado a su casa, ¿no? Y por otro lado teníamos a los que sí quedaban, que les mandaban un mail diciéndoles que, bueno, estaban bienvenidos a la nueva gestión de Telam, No, que muy contaban fuerte. con ellos. Digamos, una cosa muy perversa con la noción de querer separar o dividir, digamos, lo que es la fuerza de los trabajadores al interior de la agencia Telam. Por suerte, digamos, hay una conciencia muy arraigada que es, digamos, de alguna manera los dos sectores se lograron juntar y entendieron cuál era la lógica. Porque también había una cuestión de que los despidos era una especie como de suerte, digamos, no es que hay una lógica detrás. Claro, no hay Aparte, una lógica, era no hay claro una que este año le causa, no hay tocaba a uno y el criterio. año que viene le iba a tocar a otro. Exactamente, No. y la situación de los medios públicos es muy compleja y, digamos, todos los trabajadores de Radio Nacional y de la TV pública también están en la alerta. Digo, en la televisión pública, por ejemplo, los fines de semana no hay programación. O sea, no hay programación en vivo. Lo que hay son enlatados, programas grabados, ¿sí? No hay programación en vivo. Entonces, frente a eso, vos tenés esa situación de maltrato constante y que obviamente, como estamos diciendo, estos 354 puede ser que sean los primeros o en todo caso que sean los últimos. De eso depende de la lucha de los trabajadores y sobre todo de la solidaridad del resto de la población. A mí me parece que lo que tiene de interesante es que se aplica una lógica de gestión SEO, ¿no? en la relación con los trabajadores, con esta lógica de, bueno, yo en vos confío, entonces así vos separate del otro grupo. Después tuvimos durante esa semana otra situación que fue, en algunos casos, les habían mandado el mail de decirle, bueno, vos te quedás, Y también le llega. y les llega el telegrama o el aviso de recursos humanos que hubo una confusión, ¿no? Entonces, vos en realidad que te llegó que te quedabas, en realidad estás despedido. A todo esto, las autoridades de Telam, en términos políticos, ¿no? Esos cargos políticos no han vuelto a pisar la agencia, ¿no? Donde los edificios están tomados por los trabajadores y hay retención de tareas y están todos presentes, los despedidos y los que no están despedidos. Sumado a toda una gestión de contactos, de generar acciones, actividades, para que esto logre mayor visibilidad, que en efecto la está logrando. Yo creo que es un conflicto que incluso Lombardi no tiene explicación
para dar cuenta de esta decisión. No, dos cositas quería agregar. Me parece muy interesante lo que estás contando porque lo que más se difundió de Telam en quizás los grupos de redes sociales opositoras fue una señora, una trabajadora despedida, que ella como que hace gala de nunca haber ayudado a sus compañeros o de nunca haber parado. Que bueno, que eso capaz fue una excepción y la mayoría de los empleados de Telam sí está en plan de lucha. Y bueno, es bueno que quizás la señora ahí, estando ahí poniendo el cuerpo, aprenda que cometió un error, digamos, y pueda verlo de otra forma. No, yo creo que ella lo estaba explicando más en esto de decir, bueno, yo que siempre me porté bien, a mí me echan. Claro, totalmente. Entonces, hice todo bien, que cumplo con la meritocracia. Claro, ¿no? que cumplo con a mí me sacan, o sea, me echan sin ningún tipo de motivo. Entonces me parece que ahí tenemos como una situación muy compleja, que bueno, también se inscribe en cuál es la gestión también de gobierno cuando en estas últimas semanas se aprobó la fusión Telecom Clarín, ¿no? Que tenemos a la empresa más grande de la historia, que nada más y nada menos se dedica a la información, ¿no? Y en efecto, ¿por qué también contra las agencias de noticias? Porque la verdad que estamos en un contexto donde ya la noticia, el dato preciso, ya en realidad a nadie le importa, sino que la operación política y mediática figura más por las sensaciones, las percepciones, y es justamente manejar los celulares, digamos, la comunicación directa, el dato de poder más importante. O sea, quien maneja esas redes maneja el resto. Actúa como un obstáculo el dato, ¿no? Actualmente para el plan de estos grandes Exactamente. pulpos. Tengamos en cuenta que Clarín, que tiene también su agencia de noticias, DIM, que era Diarios y Noticias, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Fue una de las cerradas, los primeros medios cerrados por una empresa que no tiene problemas de dinero No, o de el rentabilidad. 2016, ¿no? Exacto. 2016 Entonces, apenas asume el... entonces es uno de los primeros medios que también es, digamos, dado de baja. Y entonces ahí vamos entendiendo cuál es la configuración que tienen estos grupos mediáticos. Y un traslado a las plataformas. Exacto, traslado a las plataformas audiovisuales, digamos, la on demand, ¿no? Como lugares para construir sentido. Ahora bien, yo creo que en términos políticos, para quienes defendemos a una instancia de democratización, digamos, de pluralidad de voces, el problema está, digamos, el gran desafío está en que cada vez quedan menos espacios para que se dé una comunicación en lógica de construir sentido. Ya no es solamente hablar, sino en la medida en que uno puede construir un sentido a largo plazo, un relato político, una interpretación que logre ser representativa de la realidad de mucho del sector de la población, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, más grave en términos ciudadanos que estamos viviendo con la situación de Telam, por un lado, o sea, el desguace de los medios públicos, y por otro lado, el gigantismo que están tomando los medios privados. Muy bien. ¿Algo para agregar? No sé, si quieren seguimos hablando. No, a mí pero me yo no tengo gustaría problema. tratar chiquitito, porque estamos un poco jugados con el tiempo, pero chiquitito la opinión, qué opinión tenían sobre el tuit de Marcelo Slotoviaz. A mí me sorprendió mucho que él dijo, Sí. bueno, apoyo la movida, pero Sobraba gente. 800 empleos es demasiado. ¿Por qué? Es demasiado. Yo es lo que estuve viendo de otras agencias del mundo y... Bueno, con una estructura más grande, la BBC tiene 20.000 empleados, por ejemplo. Pero Claro, hay muchas la BBC agencias, es como Dios, digamos, en medios públicos es Dios muchas la agencias BBC. pequeñas que andan más o menos 1.000, 1.500, 600 empleados. ¿Por qué sería tanto 800 empleados? No, eso es inexplicable en términos. Yo creo que nuevamente ahí gana la noción de ver la eficiencia o la rentabilidad económica o el gasto, ¿no? Esta lógica del Estado. Si se mete en determinadas cuestiones, hace un gasto, en vez de ver la cuestión política y de soberana que tiene que asumir el Estado frente al problema de la información. Entonces me parece, bueno, pero es parte digamos, de ciertas tensiones que hay en algunos sectores progresistas que tratan de verle la lógica o el aspecto democrático, racional que tiene la Alianza Cambiemos. Digo, esto lo estamos viendo desde el principio del gobierno. La famosa derecha democrática. La derecha democrática, la nueva derecha, ¿no? Una derecha republicana, bueno, no sé, todo ese tipo de cosas que en realidad, o cuando se habla de sensibilidad social, bueno, son tipos buenos, pero les falta sensibilidad. Bueno, no, es parte del ajuste. No, eso, lo que habla del éxito que hubo a la hora de construir Estructural. el relato, en ese sentido, el macrismo, que Exacto. nosotros lo resaltamos acá casi siempre,
fue exitoso en eso, en la construcción del relato de lo que ellos eran. Claro, me parece que hay un montón de discusiones que se pueden dar en torno a lo estratégico de una agencia de noticias, de los medios públicos, pero no esa, ¿no? Digamos. No por la cantidad. Claro, De hecho, exactamente. esto que decíamos de la reducción del Estado como política neoliberal, pero que por otro lado se incorporaron una gran cantidad de personas a las plantas, pero con cargos jerárquicos, es decir, inventar niveles intermedios Claro. con sueldos altísimos que en realidad, si vos comparas en términos económicos, es mucho más barato contratar más gente con sueldos bajos que tener 3 o 4 cabecillas con unos sueldos extraordinarios por no hacer absolutamente nada, el coordinador general de la bicicleta y Claro. todos esos títulos que supimos leer en aquellos momentos. Entonces, por un lado hay que achicar, pero por otro lado se están agrandando plantas que no deberían, si se siguiera con esa lógica de la eficacia o de la eficiencia a la hora de la distribución de los recursos. Sí, porque es la lógica de un Estado corporativo, es decir, quitarle todo aspecto de burocratización social o de redistribución, directamente pasarlo a lo corporativo. Entonces, que las decisiones estén en manos cada vez de menos personas y más ligadas en términos incluso no solamente ideológicos, sino también filiares, ¿no? Porque estamos hablando acá de Claro. familias, de empresas que de algún modo están a cargo del Estado. Me parece que ese es el punto, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos en condiciones entonces de gran columna. Muchas gracias por volver por la puerta grande a todos a la cueva, a Cecilia Díaz. Gracias, Gala. Ahora va a estar presentando una columna Gala. ¿Sobre qué es tu columna Gala que viene en el bloque que viene? Mi columna tiene que ver con esta irrupción de las mujeres en las organizaciones políticas y la dificultad entonces de que ahora sean mixtas. Ah, muy bien. Acá me dice Wally que va después, que quiere que nos acompañe más tiempo, así que va al final tu columna. Bueno. Son cosas que pasan. Ah, tenemos una entrevista. Tenemos ¿no? una Me parece. entrevista. Ahora vamos a ir ahora con los twists. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Me dicen que no. Bueno, vamos ahora con el tema que vaya, muchachos.